Buenos días amigos, soy Ileana Recinos y esto es Hoy Conversando a través de Conrad Radio. Hoy en cabina contamos con la presencia de Alberto Herrera, él es de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos de Conrad, con quien hablaremos acerca de las poblaciones vulnerables. Alberto, buenos días, bienvenido a Conrad Radio. Gracias Ileana, buenos días, gracias por el espacio, vamos a ver cómo platicamos un poquito sobre el tema. Claro, y es que para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, definamos qué son poblaciones vulnerables. Bueno, cuando hablamos de poblaciones vulnerables tendremos que hablar básicamente de todas las personas, eso es algo clave. Sin embargo, existen grupos sociales que debido a sus condiciones presentan un mayor grado de vulnerabilidad y es algo que nosotros dentro de la CONRAD llamamos poblaciones más vulnerables o vulnerables como tal. Claro. En este sentido, podríamos definir los grupos como niñez, adulto mayor, personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas migrantes, que son como que los grupos más generales, más representativos y que igual no solo nosotros como institución, sino que las diferentes instituciones del Estado lo manejan y lo perciben así. Claro. ¿Las mujeres también entran dentro de estos grupos de vulnerabilidad? Por supuesto, en el caso de la mujer hay que anotar de que hay diferentes factores que la colocan en ese sistema de vulnerabilidad. Valores culturales, económicos, aspectos sobre la discriminación, la doble discriminación que se da, su ubicación dentro de la sociedad. Entonces esto hace que muchas veces se invisibilice dentro de las acciones que se quieren realizar, ¿no? Y sobre todo hay que también tomar en cuenta que cuando se habla de mujer no es solo hablar de mujer adulta, sino que también tiene que ver con el tema de mujer niña como tal, y que cada uno de los temas que tiene que ver con poblaciones vulnerables se interrelaciona, o sea, no podemos abordar un tema aislándolo de los demás. Todos y cada uno se interrelacionan. Y te pongo un ejemplo, ahorita que mencionabas lo de mujer. Una mujer también es niña. Claro. La niña es una mujer, o sea, está en la fase de niña, pero sigue siendo una mujer. ¿Podría ser una doble vulnerabilidad? Sí, primero por su condición de niña, luego por su condición de mujer, y ahí te puedo agregar otro factor si es de área rural o si es de área urbana, por ejemplo, eso ya te genera otro nivel de vulnerabilidad. El contexto cultural. Básicamente, o sea, en otras palabras, tienes que hacer ese como que cruce, entonces también la niña, que es mujer, puede ser que tenga algún tipo de discapacidad, entonces se junta con otra, y también es migrante. Entonces vas haciendo el juego y te das cuenta que una persona puede tener varias condiciones de que la podrían ubicar como una población en vulnerabilidad, independientemente de cuál sea la primaria, o sea, tienen aspectos secundarios, digamos, que hace que su nivel de vulnerabilidad pudiera crecer o aumentar. Claro. Con el tema de la vulnerabilidad tiene también que ver el tema de derechos humanos, ¿cierto? Por supuesto, o sea, uno de los puntos más importantes al hablar de población es que tenemos que entender que somos sujetos de derechos. O sea, lo que estamos haciendo, el trabajo que se realiza con las personas vulnerables, no nace de la buena fe, sino nace de una obligación de tratar la manera de darles lo que la Constitución establece, una calidad de vida a las personas que están bajo un cierto nivel de vulnerabilidad de acuerdo a su condición. Eso es un marco de derechos que no solo se aplica a ellos, sino que se aplica a todos nosotros. Claro está, hay que también analizar de que ellos tienen derechos específicos que fueron ideados para trabajar esos aspectos por los cuales ellos son más vulnerables que el resto de la población, por esas condiciones que te estaba mencionando al principio, o sea, dónde están ellos parados, cómo son visualizados, cómo son tomados o no tomados en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sabemos que existen, los tomamos como estadística, pero no forzosamente los involucramos dentro de las acciones que realizamos. En este caso en particular, todo lo que hacemos como un sistema, ¿no? O sea, sabemos que hay que trabajar en función de la población, pero aquí podemos hablar de aquello de que cuando decimos todos, es igual a decir nadie, porque se diluye. Entonces hay que ser muy específicos para trabajar con la población, porque si no es muy fácil diluirlo, es muy fácil perderlo de vista. Y entonces a la hora de poder sacar datos estadísticos, de poder trabajar una atención diferenciada, ya no se puede hacer, porque simplemente no sabemos con quién estamos trabajando y no tenemos o no diseñamos estrategias para trabajar con esas personas de acuerdo a sus propias necesidades. Eso es un factor de derecho, o sea, partiendo de lo que ellos necesitan, de lo que ellos manifiestan, de lo que ellos requieren,
y no de la visión que yo podría tener desde un escritorio, desde un agente externo, de cómo creo o considero que deberían ser las cosas. Pero adicionalmente, digamos, a este tema que tú lo has mencionado, es tan importante el requerimiento de cada grupo, también el involucramiento. ¿Cómo los involucramos? Mira, ahí es de doble vía, perdón. O sea, en primer lugar habría que establecer de que mucha de la población no se involucra, primero porque no se generan los espacios para que involucren. La participación social es, digamos, el ente, lo más importante que podríamos hablar en el tema de trabajo de poblaciones vulnerables. Si no hay participación social, vano es el trabajo. ¿Cómo se involucran ellos? A través de los espacios que, como te repito, tenemos que crear para que ellos puedan entrar. Aunque hay instituciones que ya tienen visión de estos grupos y trabajan en función de estos grupos, el tema particular de la gestión integral para la reducción de riesgos a desastres no es visualizada dentro de lo mismo, y por tanto es necesario como que aperturarlo de una mejor manera para que cada uno de nuestros temas pudiera entrar y se vea como un todo. O sea, no podemos trabajar temas separados, y este es el punto. Pero como entidades rectoras. Claro. Independientemente a ello, tú lo mencionabas, la responsabilidad también es individual. Sí. En el ámbito local, podría también generarse una atención específica para estos grupos. De hecho, tiene que, pero ahí volvemos a lo mismo. Te voy a poner un caso, el caso de la discapacidad. En Guatemala, la discapacidad todavía sigue siendo un tabú. O sea, hay familias que simplemente hacen como que no existen, los ocultan, les da pena, no hablan, no dicen, entonces no aparecen incluso en datos estadísticos. Y esto hace que tengamos una percepción muy, muy distante de la realidad en el tema a como la presentamos, por ejemplo, en datos oficiales sobre lo mismo. O sea, claro, te podemos, por decirte un ejemplo. Y a partir, digamos, de las estadísticas que no son reales, estamos partiendo a una irrealidad. O sea, trabajamos sobre un supuesto, entonces. Exactamente, o sea, no podemos hacer alguna actividad si no partimos de una realidad. Y en el tema de discapacidad, está viendo que la población está todavía muy reacia a decir, bueno, ahí tengo una persona, padece de esto, porque como te repito, lo ven como un tabú. Entonces, la atención tiene que partir primero por ir rompiendo esos tabús, o sea, desapareciendo eso completamente, permitiendo que las personas vean que al final de cuentas, sí, tienen una discapacidad, pero siguen siendo humanos, claro, siguen teniendo derechos, y sobre todo no son objetos, sino que son sujetos de atención, son partícipes. Generalmente nosotros creamos una doble vulnerabilidad sobre las personas, porque no solo no los hacemos partícipes, sino que les negamos el derecho a estar en los espacios donde podrían ser visualizados. O sea, nosotros mismos tenemos esa como que condición de vulnerabilidad hacia las personas, o de generar la doble vulnerabilidad hacia las personas, no solo por el tema que vemos nosotros en cuanto a la amenaza, riesgo y demás, sino que la misma condición social los pone y los margina en ese sentido. Entonces, pareciera que lo que no se habla no existe. Entonces, no voy a mencionar el tema de discapacidad porque no existen personas discapacitadas, a excepción cuando hay un miembro de mi familia, entonces ya me nace la conciencia, pero lo hacemos en función de ir buscando la ayuda, la asistencia, no de buscar los medios de vida para que esta persona salga adelante. Claro, y a eso vamos con el desarrollo, y más que eso, la calidad de vida que estas personas como seres humanos también merecen. Por supuesto, o sea, no podemos, ¿cómo te lo puedo explicar? O sea, no podemos hacer que las personas tengan una calidad de vida sin primero nosotros no entendemos qué es una calidad de vida. Claro. Entonces, muchos de nosotros partimos de que la calidad de vida individual tiene muchas carencias, entonces ellos se vuelven como una carga más para generar más carencia a nivel familiar. En otras palabras, lo vemos como un retroceso, más que una ventaja, un avance. Entonces, en la medida que yo no hable del tema, mejor todavía. Salvo si esto me va a traer un beneficio. Entonces ahí ya pasamos a otra parte, la explotación de las condiciones de estas personas para obtener un beneficio. Claro, y es que en Guatemala, pues ahorita que estábamos mencionando el tema de poblaciones vulnerables, tú mencionaste muchas más, porque
poca gente maneja todas las que existen y más que todo se van a niñez, mujeres, adulto, mayor y discapacidad. O sea, no se contemplan algunos otros contextos que también llegan a ser puntos para designar a una población vulnerable. Entonces, y tú lo mencionas también, el tema de la doble vulnerabilidad, triple vulnerabilidad, es un poquito complejo, pero la ventaja yo creo es enterarnos del tema, cómo accionar nosotros individualmente y conocer un poco más acerca de esto. Principalmente con el tema de gestión de riesgo a desastres es eso, ¿verdad? Tomar en consideración todos aquellos factores que de alguna manera pueden minimizar los impactos. Claro, la norma sería, si estás convencido de algo, convencida de algo, lo haces parte de tu vida, lo ejecutas en tu vida, puedes trasladarlo a los demás. Cuando hablamos de las personas o las poblaciones vulnerables, como te repito, a veces se nos olvida que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede convertirse en una población vulnerable. Por X o Y razón te toca salir, ya eres una población migrante. Tarde o temprano vas a envejecer, vas a ser un adulto mayor. Tarde o temprano, por tu condición de mujer, te pueden llegar a discriminar. Ahí hay una condición de vulnerabilidad. Tarde o temprano, si tienes hijos, los hijos van a tener algún problema por tu condición de niñez. O sea, todos al final de cuentas terminamos siendo una población vulnerable en alguna parte de nuestra vida. Incluso tú lo mencionabas, algo fortuito, un accidente, tus limitaciones físicas se ven afectadas, ¿no? Y entonces es cuando te nace la conciencia. Y ahora ya pasaste de un papel de observador a un actor principal dentro del tema. Claro. Pero como no se generaron los espacios adecuados para tu participación, entonces entiendes realmente los problemas a los que estas personas se están enfrentando con el día a día. Y vuelvo a lo mismo, al final de cuentas la conciencia no nace hasta que nosotros nos vemos involucrados directa o indirectamente en lo mismo, cuando debería ser algo de lo natural. Más exacto, natural. De lo más natural, lo más normal para todos, en cualquier momento. Claro. Bueno, amigos, esto es Hoy Conversando, todos los lunes a las 11 de la mañana por acá en Conred Radio. Estamos hablando un poco acerca de las poblaciones vulnerables. Regresamos después de esta pausa. Conred Radio.
Amigos, nuevamente en Hoy Conversando acerca de poblaciones vulnerables con Alberto Herrera de la Dirección Integral de Riesgo de Conred. Y bueno, en la pausa estuvimos conversando un poco acerca de lo complejo que resulta ser el tema de las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Estábamos contemplando que una misma persona puede tener distintas vulnerabilidades, integrarse a varios grupos y también el tema de la responsabilidad, no solo en casa, porque mencionábamos, Alberto, cómo me entero yo, porque muchas veces el tema de las estadísticas, ahí es donde se refleja también que no quiero proporcionar información, que me da cierta pena el hecho de incluso proporcionar que tengo personas que discapacitadas dentro de mi contexto familiar. Pero también, digamos, la familia en determinado momento se llega a sentir solo en este tema. ¿Cómo hago? ¿Cómo me entero? ¿A quiénes acudo? ¿Quiénes me ayudan? ¿Cómo me educo? ¿Verdad? Es un tema tan complejo. Bueno, vamos por partes. En el tema de la estadística, acordémonos que a nivel nacional y oficial, hasta el día de hoy, la única estadística que habla de este tema es la ENDIS, la Estadística Nacional sobre Personas con Discapacidad, que sale en el 2005. O sea, estamos hablando... Reciente. Relativamente, o sea, estás hablando de casi 9 años atrás y sin embargo los datos que permanecen en la ENDIS no son datos representativos, porque incluso las mismas preguntas que se generan en la misma son sesgadas, mucha población no participó, entonces aunque da un dato específico, difiere muchísimo de la realidad que actualmente tenemos. Claro. Hay diferentes instituciones que pertenecen al sistema Conred que trabajan el tema de discapacidad. Sin embargo, los datos, como no están dentro de la base oficial, digamos, del ente rector en ese tema, pareciera como que ¿a quién le voy a creer? Esa es una cosa. Entonces habría que trabajar precisamente con establecer una línea basal de, señores, esta es la situación de discapacidad en ese tema en particular en el país. Luego abordarse el tema de las familias. Yo creo que el primer paso tiene que ser que la familia entienda, comprenda, asuma e interiorice que el tener a una persona con discapacidad o a una persona en una situación de vulnerabilidad no es excluyente, no es sujeto de marginación, sino que al contrario, es una persona normal como lo eres tú, como lo soy yo, como cualquier persona. Eso es lo principal. Sí, porque por ejemplo, en ese tema que estás tocando, el adulto mayor, en casa lo consideramos como parte fundamental, pero de alguna manera porque también nos es útil. Nos es útil para educar a los niños, para irlos a traer al colegio, para muchas situaciones que tal vez ellos en su mejor disposición lo hacen, pero no necesariamente son las óptimas. Por supuesto, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué papeles estamos dando? ¿Es un papel de tomador de decisiones? ¿Es un miembro más de la familia? ¿O es una ayuda más para la familia? En el caso que tú estás poniendo es muy claro. O sea, utilizamos al adulto mayor, al abuelito, a la abuelita, y así lo decimos, como una extensión de la familia para cuidar a los niños, para hacer la limpieza, para cuidar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, no le estamos dando su lugar como un ser integral, no le estamos dando su lugar preponderante dentro de la casa, sino que
su función va en relación a la utilidad que nos pudiera dar. Y cuando la persona adulta mayor deja de ser útil, se transforma en una carga. Sí. Entonces también ahí, por eso partía de la idea de que la misma familia tiene que enterarse, tiene que comprender y sobre todo asumir de que independientemente cuál sea la condición de las personas, como te repito, discapacidad, adulto mayor, etcétera, deben asumir que son seres humanos. Claro. Son parte de la familia. Y porque por si lo no, tanto, el desplazamiento, ¿verdad? sí, es que es muy fácil, al final de cuentas es muy fácil ese desprendimiento porque no lo vemos como un recurso, digamos, en el sentido de parte de la familia, sino que lo vemos como una carga, además de esto. Y eso lo ato con el tema de la ENDIS, porque mucha gente no dijo que tenía una persona con discapacidad, porque lo veía, como decíamos en el segmento anterior, como un tabú, como algo que se oculta, como algo que me va a poner a los ojos de todas las personas, algo malo hicieron, sobre todo que todavía tenemos muchos valores, muchos principios arraigados en función de creencias que nos dicen de que la familia se portó mal y por eso esas son las consecuencias y demás. Como tú bien dijiste, es un tema muchísimo, muy amplio, hay muchísimas cosas que considerar, pero creo que lo más importante es partir de la familia para que ellos entiendan el papel de cada uno de los miembros de la familia tiene en ese sentido. El aceptar, por ejemplo, en el caso de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, de que uno no tiene que generar una dependencia, que es muy fácil generar una dependencia y una codependencia, sino que tiene que facilitar los medios de vida para que esta persona salga adelante. Es muy fácil. Su calidad de vida. Por supuesto, porque al final de cuentas siguen siendo personas y estamos muy acostumbrados a utilizar peyorativamente aquello de pobrecito, es que le cuesta, es que compréndanlo. Y es que uno lo mira desde su punto de vista que no es en ningún momento similar. Exactamente. Entonces, ¿eso qué hace? Que la persona llega un momento que se la cree y cae en ese mismo juego y por lo tanto le es más fácil manipular a las personas y esto me lleva a la otra cosa que estábamos hablando durante el corte, ¿no? Al final de cuentas, los temas de población no se abordan desde una perspectiva integral, sino sectorizada. Cuando se trabajan los temas sectorizados, ¿qué quiere decir esto? Aparte niños, aparte mujer, aparte adulto mayor, aparte personas con discapacidad, aparte poblaciones migrantes. Hasta discriminando. Por supuesto, entonces no se pueden dar soluciones integrales, porque cada uno defiende su pedacito. Claro. Y al mismo tiempo, al defender el pedacito, como tú bien dijiste, se está discriminando. Entonces no se puede dar a un problema general una solución muy particular, porque deja lo demás fuera. Lo ideal sería abordarlo desde espacios que permitieran la integralidad de cada uno de los diferentes aspectos, para que entonces, si la persona como un ser integral, como un ser único, pueda tener la atención respectiva. Y un caso cabal que lo hablábamos también, en el caso de la niña, imagínate, discriminada porque es niña, porque es indígena, porque tiene una discapacidad y encima de todo es migrante. O sea, tienes cuatro aspectos que la complican. 5. O ahora ya le subimos más por el tema de mujer, perfecto, muy bien. ¿Y quién la va a atender? O sea, ¿qué institución tiene la competencia para entrar ahí? Claro, porque si tú buscas, así como lo decías, de una manera, todos trabajan, existen ONGs, incluso instituciones de Estado, que trabajan de alguna manera particular, no general, ¿ya? Y debería ser una cuestión general. Exacto, entonces por eso te decía, ¿quién va a entrar ahí? Bueno, va a entrar X institución porque es niña, sí, pero al mismo tiempo va a entrar X institución porque es indígena, sí, pero también va a entrar no sé quién. Entonces no será una atención integral, sino que así como que fuera un premio, como que se fuera un objeto de atención y no un sujeto, cuando la solución debería ser integral, porque todos los problemas hablan de la misma persona. O sea, es un ser humano y de ahí debería partir las diferentes tomas de decisiones. Si no, volvemos a diluir el tema. O sea, al final de cuentas, por eso te decía, cuando decimos todos es igual a decir nadie. Sí. Porque nadie asume. Eso es responsabilidad. Entonces, incluso pareciera que colocamos los temas en función social de moda. O sea, ¿cuál es el tema que más vende el día de hoy? Este año, o esta semana, porque surgieron algunos aspectos coyunturales. Este año le vamos a entrar al tema de niñez, perfecto. Entonces, sí, pero esa niña
o ese niño tiene otras condiciones. Tiene otras condiciones, no solo que por ser niño, sino que tiene que verse todas las condiciones. Y si no se abordan, le estamos generando en él, digamos, aumentando su nivel de vulnerabilidad. Porque como bien dijiste también, o sea, es un factor de derechos. Y los derechos son inherentes a las personas y tienen que ser abordados en esa forma, en una forma integral, en una forma total. No podemos decir una forma inclusiva, ¿verdad? Sí, o sea, no puedes decir, les voy a dar ciertos derechos y otros no. Todos los derechos tienen que ir ahí, tiene que ser visto como un ser, si no, de nada nos sirve la atención. Y esto nos lleva a lo que nosotros institucionalmente hacemos. Si estamos hablando de generar condiciones de calidad de vida en las personas, porque es una forma de reducir el riesgo, eso es lo que busca el desarrollo seguro y sostenible, las soluciones tienen que ser integrales también. Por lo tanto, el sistema como tal, el sistema con red tiene que tomar decisiones, y más que tomar decisiones, ejecutar las acciones de manera integral. Hoy por hoy, y eso no es un secreto, en todos lados tenemos muchas reunionitis, digamos, todo el mundo se reúne por diferentes temas, pero no se articulan como tal, sino que alrededor de un tema en particular, y se les olvida que ese tema en particular se relaciona con otros. Y eso pasa en todos lados, en todos temas, y realmente ese es muchas veces el inconveniente. La articulación es el engranaje que hace funcionar un todo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, más allá de trabajar, por ejemplo, solo niño, solo mujer, solo adulto mayor, lo ideal sería, por ejemplo, trabajarlo o abordarlo desde una perspectiva de núcleo familiar, porque ahí ves a los diferentes actores en diferentes etapas, bajo diferentes circunstancias. 1, es donde nace la sociedad. 2, es el seno que mejor conozco, ¿verdad? Y de alguna manera es en donde siempre se mantiene. Exactamente. Entonces, cuando lo abordas desde esa primera base, desde la familia como tal, entonces sí, puedes ver diferentes aristas que pueden ser manejados dentro de un todo. Pero si separas a la misma familia, bueno, me voy a llevar a los niños porque es un tema específico, me voy a llevar a la señora porque es mujer, me voy a llevar al adulto mayor, al papá porque tal cosa. Entonces, ¿qué te queda? Estamos diluyendo precisamente la base de nuestra sociedad, la misma familia, cuando las soluciones deberían ir en función de esa misma familia para poder trabajar el tema. Entonces, ahí es una de las cosas que deberíamos abordar para poder generar una verdadera cultura de reducción de riesgos a desastres enfocada precisamente al tema de las poblaciones vulnerables. Entender de que a todos nos puede pasar y que de hecho todos somos población vulnerable independientemente de donde nos encontremos. Sí, porque inicialmente igual en la familia tenemos de todo, ¿verdad? Puede ser en la familia más cercana o dentro del núcleo familiar. Pero sin embargo, somos partícipes, conocemos, estamos en un contexto tan expuesto que en cualquier momento es importante que lo abordemos, como tú lo decías, principalmente desde el seno familiar, ¿verdad? Ya igual involucrarnos, conocer un poco acerca de las entidades que abordan estos temas, principalmente porque es un tema de educación, es un tema el tema de prevención es más educarme yo, ¿verdad? Saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, ¿verdad? Acordate que el tema es un tema permanente y por lo tanto las decisiones y las acciones deben ser permanentes. Es importante también analizar de que mucho de lo que nosotros hacemos pareciera pasar por aquello de ser una llamarada de tuzas. Como te repito, es el lo tema de moda. Exacto, es el tema de moda, entrémosle, porque hay recursos, porque hay esto, porque hay lo otro. Una vez pasa la fiesta, pasa el tema, se diluye, se queda ahí. Y ya nadie habla de eso, como que si las personas mágicamente hubieran mejorado, y eso sería lo ideal. Y debería ser al contrario, porque en la medida en que tú te vas involucrando en algo, se supone que debes irte apasionando también por eso y ver de qué manera lo empiezas a generalizar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo puedo meterme en el tema, podemos hacer un montón de cosas, pero como no es el tema de moda, entonces la atención se desvía, se va hacia otro tema y así sucesivamente, y pasarán 5 o 10 años y de repente, alguien se acuerda
y volvemos a retomar el tema de acuerdo a algo coyuntural que haya sucedido. Uno de los mejores ejemplos que podemos hablar de esto es el tema del adulto mayor. El tema se volvió un tema mediático con esto de la ley del adulto mayor. Hará unos 7 años más o menos, todo el mundo hablaba del adulto mayor, sí, que hay que ver por sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que el tema ya dejó de vender. Y ¿No resultó rentable? Y ya no es que tanto que no haya resultado rentable, era lo que hablábamos también, que a veces aprovechamos estos temas como una especie de bandera que nos puede ayudar a salir a la palestra en ciertos lugares, ¿no? Claro. Entonces no es porque realmente el tema sea importante para nosotros, sino que solo es un medio para llegar a, o sea, una explotación. Y en efecto eso pasó. Hoy por hoy casi nadie te habla de adulto mayor. Sí, la ley ahí está, las incluso hasta hasta los términos, adulto mayor o tercera edad o cómo es que se le llama, ¿verdad? O sea, todavía no, ya se olvidó. De hecho, sí, la misma ley te dice que se le dice sí, adultos mayores y te establece la edad para poderlo ser, etcétera, un montón de condiciones. Pero volvemos a lo mismo, el tema se murió. En el 2001, recuerdo, el tema de moda era la violencia intrafamiliar, porque fue cuando se aprobó la ley contra la violencia intrafamiliar. Bueno, todo el mundo hablaba de violencia intrafamiliar, de la generación de los primeros, ¿cómo se llaman? Juzgados, que van a ser especializados, y todo el mundo hablaba de la violencia intrafamiliar, cómo romper los ciclos de violencia adentro, etcétera, etcétera. Pasó la moda y ahí se quedó, y la ley ahí está todavía. De ahí, no, que vamos a tener el tema de la niñez, y se volvió el tema de la niñez, que los derechos de la niñez, esto comenzó más o menos por ahí por el 2003, y todo el mundo le entró con los pies por delante al tema de la niñez, y que sí, que no sé qué, y ya pasó. A raíz de hace unos 2 o 3, no, más o menos como unos 4 años, comienza el tema de moda, que es el tema de género. Sí. Y ojo, es género, no es mujer. Sí. O sea, en otras palabras, nos hablamos de todos, no estamos hablando solo del grupo de mujeres. Y todo el mundo sí, que el tema de género, género aquí, género allá. Muchos ni siquiera lo entendían, pero igual hablaban del tema de género. Y ahí está. Y ahora ya el tema como que va mermando otra vez, va mermando. A ver cuál es el tema que va a salir ahora de moda. Entonces, Oye, también estuvo el tema de la discapacidad. también estuvo el tema de la discapacidad. De hecho, el tema de la discapacidad está muy relacionado en el imaginario de las personas. Por ejemplo, el tema de la recolección de ayuda ahorita en el mes de junio por el tema de la Teletón. Entonces todo el mundo ahí como que se acuerdan. Se pero posiciona en determinado Sí. momento. Pero yo recuerdo hasta hay iniciativas de ley, estaba también el tema de ir, pues la cuestión de la infraestructura de la ciudad, algo del transporte, algunas cosas que realmente valdría la pena retomar. Pero tú lo dijiste, son cuestiones de moda, ¿verdad? Son momentos coyunturales que en algún momento pues se aprovechan, ¿no? Es que ahí entra también el tema de participación. O sea, los temas no son que partan o que nazcan de la buena voluntad, sino de una necesidad sentida. ¿Sí? Pero esta necesidad sentida no debe partir de lo que yo como institución X quiero darle a la población, sino de lo que la población como tal necesita de mí como institución. Lo que pasa es que tenemos como que los papeles cambiados y pensamos de que nosotros somos los que llevamos la solución porque nosotros fuimos hechos para eso, y no, la solución... Pero no somos los que lo padecemos. Exacto, la solución tiene que venir de ellos, o sea, ellos nos tienen que decir y marcar la pauta de por dónde y hacia dónde ir y por qué hacerlo. Y en esa construcción, entonces tenemos un producto. A nivel de la ciudad capital hay muchos lugares que a los ojos de las personas que no tenemos, por ejemplo, la discapacidad de movimiento, o sea, podemos movernos libremente, no tenemos ese tipo de problema. Decimos, qué buenísimo, hay rampas, hay pasamanos y lo vemos muy bien. Hasta en los mismos sanitarios de los restaurantes, Exacto. Alberto. Pero, ¿cómo lo ve la persona que realmente es la beneficiada de ese proceso? O sea, si realmente funciona o no funciona, si realmente es lo adecuado o no lo adecuado. Nosotros vemos lo que entendemos de nuestra perspectiva, más no forzosamente quiere decir que sea lo adecuado desde la gente que realmente lo necesita. Es estar en los zapatos, ¿verdad? Porque en muchos lugares igual ves los grandes espacios, los pasamanos, las rampas,
incluso a mí se me ocurre, ¿y qué pasa con la gente pequeña? Hay tantas aristas que tocar y que todavía están como en pañales, diríamos, ¿verdad? Hemos avanzado y después se estaciona, seguimos un poquito, se estaciona, y es una responsabilidad que a lo largo pues favorecería, tú mismo lo dijiste, a la necesidad de muchas personas. El punto acá es también que muchas veces no nos queremos meter al tema social. Hay gente que incluso le rehuye al tema social porque lo ve tan complejo, lo ve con tantas aristas. Y acuérdate que ahora hasta las empresas, la responsabilidad social, La habría famosa que ver los responsabilidad enfoques, social, claval. Y como es tan grande, ¿para qué me voy a meter? Entonces ahí es donde entra la famosa sectorización que te hablaba. Mejor me quedo con cierto pedacito donde me siento cómodo y ya con eso cumplí. Volvemos, no es de cumplir, es algo que se tiene que hacer, que todos y todas en algún momento nos vamos a ver beneficiados, no solo por el hecho de estar aportando, sino porque en algún momento nosotros también podemos desarrollar alguna de las condiciones. Claro. Es más, las vamos a desarrollar y vamos a ser entonces, digamos, los sujetos de esta actividad que realizamos hoy. Claro. Pero como no nos lo visualizamos de esa manera, como no nos vemos involucrados, entonces decimos eso es para otros, esa es función de otros, ese es un tema para otros, a mí eso no me afecta. Pensamos que siempre vamos a ser jóvenes, que nunca nos va a pasar absolutamente nada, y por lo tanto un accidente nunca nos va a suceder, no voy a quedar con un tipo de discapacidad. Pensamos que nuestra condición no nos permite que seamos discriminados bajo algún punto de vista. O sea, pensamos que no somos afectos. Sí. Tan fácil como eso. No somos afectos, entonces es muy fácil tomar decisiones en función de otra persona sin estar, como bien decías, en sus zapatos. Como conocedor del tema principalmente, y no lo vamos a llegar a hacer hasta que no estemos en esa condición. Es lo más cercano a, pero enfocado siempre al beneficio de la población en general. Al final de cuentas, todas las instancias, tanto gubernamentales como no gubernamentales, autónomas, semiautónomas, etcétera, que trabajan con la población, tienen que entender a la población. Tienen que saber qué significa esa población. No solo verlo como números fríos, como un dato que te aparece en una hoja de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas niñas. No, ¿qué hay detrás de eso? Claro, porque muchas veces, lejos de ser una estadística, también va el desarrollo humano. Por supuesto. ¿Cómo voy a poder yo promover un desarrollo en aquellos que no entiendo su realidad? Porque, de verdad, aquí lo podríamos analizar. Mucha gente dice, sí, a la gente le pasan las cosas porque son pobres. Pero porque son pobres. Porque no estudiaron. ¿Pero por qué no estudiaron? Porque no tenían las condiciones. ¿Pero por qué no tenían las condiciones? Porque son pobres. Y volvemos a darle vueltas y vueltas y vueltas, pero no llegamos a un análisis de verdad pero ¿por qué se generó ese factor de pobreza? ¿Qué implica? ¿Cómo lograr romper con ese ciclo? Exacto. Como no lo vemos así, sino que lo vemos muy aislado, entonces es muy fácil solo dar una etiqueta y decir si las condiciones se dan porque así debe ser. Y no me voy a meter a hacer un análisis más profundo de lo mismo. Entonces, al final de cuentas, lo que obtienes es que hay un divorcio, digamos, de la población que no se siente parte de la otra población. Es más, cuando decimos por eso te decía, cuando decimos poblaciones vulnerables, rápido pensamos en esos sectores. Cuando sí, que tú imaginariamente te trasladas a los contextos que se manejan, ¿verdad? Y todos somos vulnerables, claro. O todos estamos sujetos a ser afectados en algún momento, y todos vamos a llegar a desarrollar una condición de vulnerabilidad vista desde este punto de vista en algún momento. Claro. Entonces, ¿por qué existe esa barrera? ¿Por qué no nos involucramos más? ¿Por qué no invertimos más? Digamos, las acciones que hagamos en el tema de adulto mayor ahorita. Porque no me toca a mí. Esa sería la respuesta. Pero te va a tocar. En el momento en que me toque, me preocuparé. Lo más probable es que cuando te llegue a tocar, ya no vas a poder hacerlo porque ya las condiciones no van a ser las mismas. Es lo mismo. Sí, ahorita me siento joven. Es un círculo vicioso. Exacto. Yo ahorita me siento joven, ¿para qué me voy a preocupar de la vejez? Ya cuando llegue, si es que llegue. Pero no te das cuenta que están tus papás, tus tíos, tus abuelos, todo. Por supuesto. Por eso te decía, estamos tan acostumbrados a alejarnos de nuestra propia realidad, de nuestro propio contexto, que este tipo de temas, este tipo de pláticas, lo vemos así como en tercera persona, como muy alejado, como detrás de una pared. Sí, por ahí escuché, pero
no me logro meter al tema porque no me siento parte, y lo peor es que realmente te somos vas a sentir parte. sí, o sea, y no directamente, sino que igual no te sientes parte hasta que no te toca. Hasta que no te toque, exacto. Y no debería ser así. El involucramiento principal debe ser por parte de cada uno. Sí, ahí comienzas con aquello de ¿por qué no me atienden? ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué no? Sí. Y se cierra el ciclo, se vuelve a cerrar el ciclo. Entonces ahí vas a entender que así como a un adulto mayor lo discriminamos, por ejemplo, cuando vamos en el bus y el adulto mayor está intentando subir al bus y el bus se queda parado hasta que la persona sube y se sienta y todos estamos con apúrese, que no sé qué. Cuando te toque y estés en esos zapatos vas a entender lo que vivió entonces vas a decir sí, hay que cambiar las cosas. Sí, y ¿sabes cuál es lo irónico? Que tal vez el adulto mayor va sentado en el bus y entra una mujer, entra una señora y lo primero que hace es ponerse de pie. Uh-huh. O sea, es algo generacional también. ¿Ya? Hay tanto con qué lidiar y este es un tema para no acabar, ¿verdad? Es un tema de discusión que nos lleva de una cosa a otra. Vamos a una pausa, esto es Hoy Conversando, seguimos después de este corte hablando un poco acerca de cómo está Guatemala en relación a otros países. Ya volvemos. Con Red Radio.
Vamos a nuestros últimos minutos de programa. Alberto, muchas gracias. Pues comentábamos acerca de lo importante que es conocer diversos temas, no estamos ajenos. Y principalmente en el tema de poblaciones vulnerables hablábamos cómo está Guatemala en relación, no nos vayamos tan lejos, a Latinoamérica, por ejemplo. Para poder hablar de cómo estamos en relación a Latinoamérica, habría que establecer primero en cuál de los temas, porque son un montón. Lo otro sería ver cuáles son los datos estadísticos oficiales y contrapesarlos con los datos que realmente existen, porque acordémonos que no siempre se reportan los datos. Claro. No tenemos un conocimiento exacto de cuál es la realidad. Hay diferentes versiones y cada versión va en función del interés de terceros. Yo creo que lo más importante acá, más allá de ver cómo estamos en relación a otros países en el tema de poblaciones vulnerables o más vulnerables, sería establecer programas o avances de manera integral que pudiera abordar el tema con todas estas personas, ¿no? Eso sí haría una diferencia, porque si no volvemos a caer a lo que hablábamos hace unos minutos en cuanto al tema de moda. Claro. Entonces las estadísticas van en función del tema de moda. Sí, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, preguntarte, ¿han habido avances? Y tú me los sectorizas. Han habido avances dependiendo de eso, la niñez, género, discapacidad, y ahí es donde se queda uno en ese impasse, ¿verdad? Porque a pesar de que son una población vulnerable, se considera un grupo general de población vulnerable, también están los grupos específicos, ¿verdad? La niñez, las mujeres, los migrantes. ¿Hemos crecido en alguna medida en ellos? Porque pensaría yo que los migrantes han ido en aumento. Y si nos vamos, digamos, un poquito al tema de cómo está también nuestra calidad de vida, nuestras condiciones de vida, también las expectativas de vida, podría decirse que el adulto mayor ya no llega a donde bajo el promedio. Sí, ¿verdad? El promedio. La tasa de natalidad, son tantas cosas, ¿verdad? Mira, ahí yo creo que podríamos... Te voy a poner 2 ejemplos para no irnos tan lejos, porque si no de aquí no salimos. Sí. El primero es con el tema de la niñez. La niñez tiene una diversidad de ejes por analizar en el tema que de verdad no sabrías por dónde entrar. Voy a enfocar en la educación. Uno de los derechos fundamentales del niño es el derecho a la educación. Entonces, si lo podemos en función de eso... Hay más escuelas hoy por hoy de los que había antes. Eso es un avance. Pero ¿cómo está la deserción escolar? Ahí es a donde voy a caer. Bueno, primero la deserción y después... ¿Pero de qué me sirve tener más escuelas si no hay un control sobre la calidad educativa? Claro. Entonces yo puedo Volvemos a caer a lo mismo. Exacto. Yo puedo tener el aula con 50, 60 alumnos. Puedo tener centros escolares con 1000, 1500. Pero ¿de qué me sirve si no les están dando una calidad de educación que garantice su futuro? Entonces, en un eje estás positivamente hablando porque, wow, hay más escuelas, sí, claro, pero no hay igual calidad educativa. Entonces, en eso chocas. Sí, tal vez hay mejores programas para atención al adulto mayor, pero el problema es que la expectativa de vida ha disminuido debido a la violencia, por decirte algo, al estrés que manejamos. Entonces, aunque en un aspecto estamos positivos, cuando lo contrapones con otros aspectos que tienen relación, ya no compensa. Entonces es muy difícil tener un panorama general. Entonces la mayor parte de las estadísticas que existen y de los datos y estudios y demás, como te has dado cuenta, se enfocan hacia un punto en particular y sobre eso muestran un cierto nivel de avance, pero no lo relacionan con lo demás. Entonces es ahí lo que te decía, se diluye al final. Entonces yo puedo haber avanzado en apariencia, pero realmente estoy estancado cuando ya hago todo lo demás. Y no es que seamos negativos en el tema, al contrario, hay mucho que se puede hacer. El punto es que hay que entrarle al tema, pero de una perspectiva más global de la que actualmente le estamos manejando. Claro que eso es un poco más difícil todavía. Pero termina repercutiendo en la mayor cantidad de población. Exactamente. Por eso te decía, o sea, programas globales, procesos globales, que integren en la mayor parte de las posibilidades a todos estos diversos temas, te pueden dar resultados, pero si lo seguimos sectorizando, cada uno sigue vendiendo su bandera, cada uno sigue obteniendo ahí sí que agua para su molino, entonces nunca vamos a lograr tener un avance como quisiéramos tenerlo en el país.
Simplemente vamos a ver cositas muy pequeñas, pero que a la larga, en la sumatoria, no generan un verdadero cambio. Claro. Entonces, la idea sería tener esto, programas donde todos se involucren, porque al final de cuentas todos y todas formamos parte del conjunto social. A todos nos afecta, todos nos beneficia. Entonces los programas deben ir con esa visión. Si no, señores, pues simplemente trabajémoslo cada quien por su lado, como que de manera aislada. Sí, o sea, ¿de qué me sirve tener un rompecabezas si nunca uno las piezas? Sí, es más difícil. Entonces, cada pieza significa un tema específico para formar un todo, pero mientras las piezas sigan estando separadas y que encima de todo cada pieza se sienta más importante que las demás, no vamos a lograr avanzar en el tema de trabajar con más población como debe ser. Claro, unas van a color y otras en blanco y negro, ¿verdad? Este tema da para mucho. La invitación queda abierta, Alberto. Gracias. Muchas gracias por apoyarnos el día de hoy, y para cerrar tal vez con un último mensaje. Yo creo que lo más importante para cerrar esto es que las personas tienen que ser concebidas, todos y todas tenemos que ser concebidos bajo un precepto de que somos sujetos y no objetos. Y en la medida que seamos sujetos, que permitamos la participación y que nosotros mismos participemos, que nos demos la oportunidad de participar, la oportunidad de involucrarnos para poder comenzar a hacer verdaderos cambios. Y no solo quedarnos con lo que otras personas dicen, con lo que otras instituciones quieren, sino ser parte activa del cambio. Ser objeto es lo más fácil, es lo más sencillo acomodarse a que me den, a que me digan, a que hagan, y ser sujeto es ser el actor principal de nuestro propio destino. Y creo que en el tema de poblaciones eso es lo más importante, ser el actor de tu propio destino. Gracias, Alberto, y principalmente el tema de hacer valer mis derechos y respetar los de los demás, ¿verdad? Bueno, amigos, esto fue Hoy Conversando, todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, comunicando para el mundo por una Guatemala sin desastres, con Red Radio. Con Red Radio. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider.
it, woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take